Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1950. Alto hechicero. Un tiempo después, Suni dejó escapar una respiración temblorosa y se extendió en el suelo. Su mente se sentía como si estuviera en llamas y había una miríada de pensamientos zumbando en su cabeza. Había tenido razón. Usar una encarnación para aumentar un recuerdo era, efectivamente, un cambio de juego. El acto de fusionarse con un recuerdo le dio un nivel completamente nuevo de comprensión sobre cómo funcionaban sus encantamientos y cómo su tejido de hechizo hacía que esos encantamientos existieran. Era una cosa ver el tapiz de cuerdas etéreas, pero experimentarlo como una parte de sí mismo era completamente diferente. Antes, Suni podía estudiar un tejido y sacar conclusiones lógicas sobre cómo funcionaban sus elementos, así como qué papel jugaba cada cuerda en el tapiz. Al observar la estructura y los principios rectores de innumerables tejidos y compararlos entre sí, podía deducir el propósito de algunos de los patrones y tejer recuerdos recreándolos. Así fue como comenzó su carrera como hechicero. Y había hecho grandes avances desde entonces. Sun había aumentado constantemente el repertorio de patrones que podía tejer. Eventualmente, incluso fue capaz de entender los principios detrás de estas estructuras, lo que le dio la capacidad de cambiar y modificarlas. Finalmente, llegó a un punto en el que podía tejer nuevos patrones, y así crear encantamientos algo originales, todo por sí mismo. Sin embargo, Suni siempre había permanecido ciego a la esencia verdadera del tejido. Había discernido cómo funcionaban muchos tejidos, pero nunca comprendió por qué. En otras palabras, solo había observado los principios rectores del tejido sin conocer nunca las razones subyacentes por las que eran de esa manera. Su experiencia como hechicero había sido puramente empírica, carente de la comprensión teórica de los mecanismos internos y la causalidad de la hechicería que practicaba. Era un alquimista en el mejor de los casos, no un químico. Ahora, todo eso podría cambiar. Por supuesto, Suni no había descifrado aún las elaboradas leyes subyacentes del tejido. Pero había obtenido una herramienta para observarlas ahora, para personificarlas ahora, lo que significaba que, con el tiempo, sería capaz de comprenderlas y aprenderlas. Cuando lo hiciera, una suave risa escapó de los labios de Suni. Si lograba comprender el porqué del tejido en lugar de solo el cómo, entonces no necesitaría depender de la imitación para crear encantamientos. Ya no necesitaría un repertorio de tejidos y patrones, porque sería capaz de resolver cualquier problema simplemente conociendo las reglas para resolverlo. Por supuesto, eso no convertiría a Suni en un hechicero omnipotente de inmediato. Después de todo, tener las herramientas necesarias para resolver un problema no es lo mismo que dominarlas. De lo contrario, la gente habría sido capaz de resolver, bueno, algo terriblemente complicado en matemáticas inmediatamente después de formular las reglas de la aritmética. Para su vergüenza, Suni no sabía lo suficiente sobre matemáticas como para idear un ejemplo. ¿Por qué estoy pensando en esto siquiera? Claro. Lo estaba pensando porque había decidido descansar un poco después de que su cerebro casi se derritiera como resultó experimentar la fusión con Silver Bell. Aún ya había descansado lo suficiente. No. Sentándose, Suni sacudió la cabeza con energía. Veamos qué misterios escondes. Y convocó la roca extraordinaria. Suni no dijo eso. La roca extraordinaria lo dijo. Pero, en el momento siguiente, Suni se había convertido en la roca extraordinaria. Inmediatamente se estremeció. En algún lugar lejano, el Señor de las Sombras chocó contra una columna mientras salía del templo, sin nombre. En otro lugar, una sombra oculta dejó escapar un suspiro frustrado, lo que hizo que Rain se moviera un poco en su sueño. Sigamos adelante. Un tiempo después, Echo regresó al sótano,
llevando una bandeja de comida. Su jefe estaba tendido en el suelo en un estado desordenado, mirando al techo con ojos vidriosos. Ella lo empujó con cautela con el borde de su zapato. Oye, jefe, ¿estás vivo? Sunny giró la cabeza y la miró con el ceño fruncido. ¿A qué yo te refieres? Además, define el significado de vivo. Define el significado de tú. Parpadeó un par de veces, luego sacudió la cabeza. No importa. Sí, estoy vivo. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Eiko dejó escapar un suspiro y colocó la bandeja en el suelo cerca de él. Aquí, come algo. Pensé que tendrías hambre. Sunny inclinó un poco la cabeza. ¿Por qué tendría hambre? La chica menuda se encogió de hombros. Bueno, has estado encerrado en el sótano durante 3 días sin salir ni una vez. Ol la miró durante unos momentos, luego bajó la vista hacia la comida. Olía realmente apetecible. ¿Ya han pasado 3 días? Vaya, eso es loco. Acercando la bandeja, Sunny tomó el plato más cercano y se metió una cucharada de sopa fragante en la boca. Por casualidad, ¿Nefis ha regresado al campamento? Eiko lo observó comer con una expresión dubitativa, luego negó con la cabeza. Aún no, está en camino, inspeccionando los puestos de exterminio o algo así, según lo que he oído. Probablemente llegue en un par de días más. Sunny asintió. Entendido. Avísame cuando eso suceda. Me quedaré aquí en el sótano hasta entonces. Luego, pensándolo mejor, de repente la miró con una intensidad penetrante. Espera, ¿cómo va nuestro negocio de aprovechamiento de la guerra? La chica menuda se sobresaltó. ¿Qué? ¿Qué negocio de aprovechamiento de la guerra? Aquí no hay nada de eso. Solo un programa completamente benigno y oficialmente autorizado de redistribución de recuerdos, para la gloria y el beneficio del gran ejército de la espada. Sunny hizo un gesto con la mano. Sí, lo que sea. Deberías tener al menos un pequeño stock de recuerdos en inventario, ¿verdad? Esperando a ser redistribuido. Préstamelos por unos días. Y también, dile a los guardianes del fuego que, como tengo tiempo libre, puedo modificar algunos recuerdos para ellos sin cargo alguno. Debería haber al menos unos cuantos todavía en el campamento, ¿no? Eiko. Me niego. Sunny se congeló por un momento. ¿Qué? ¿Por qué? Ella cruzó los brazos y frunció el ceño con severidad. ¿Sin cargo alguno? ¿Qué es eso? Nuestros servicios son exclusivos y de primera calidad, así que ¿por qué ofrecerlos gratis? Ni lo sueñes. Sunny la miró durante unos momentos, luego hizo un gesto con la mano. Está bien, lo que sea, solo tráeme algunos recuerdos, cuantos más mejor. Sonriendo satisfecha, Eiko le dijo a Sunny que disfrutara su comida y salió volando del sótano. Literalmente. Ul sonrió. Bien. Al estar desterrado del hechizo, no podía transferir ni recibir recuerdos directamente. Cada uno tenía que ser modificado ligeramente antes de que pudiera entregarlos o reclamar su propiedad. Siempre y cuando la otra parte estuviera de acuerdo, por supuesto. Así que, en realidad, le costaría algo de esfuerzo a Sunny obtener los recuerdos de Eiko. Sin embargo, valdría la pena, porque si lo lograba, podría aumentarlos y estudiarlos libremente, ganando instantáneamente más combustible para su investigación actual. Aparte de la avaricia implacable de Eiko, Sunny debería haber estado pagando a los guardianes del fuego por acceso gratuito a sus arsenales de almas, en lugar de eso. Pero, no importaba, atacó con hambre la bandeja de comida, sonriendo de oreja a oreja. Ya he hecho un buen progreso. En un día o dos más, probablemente estaría listo para poner en práctica su nuevo conocimiento y probar los primeros resultados de su reciente avance. Por lo tanto, sería el momento de tejer algunos recuerdos. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 1951. Los matices de la gramática adecuada. Le tomaría a Eiko algo de tiempo preparar los nuevos recuerdos para que Sunny los examinara. Mientras tanto, él dudó por un momento, mirando las runas brillantes con un poco de aprensión. Para entonces, ya había explorado aquellos de sus recuerdos que había creado o alterado personalmente.
Quedaban dos más, aunque la máscara del tejedor y la linterna de las sombras. Sunny tenía un poco de miedo de ellos. Había visto su entramado, después de todo, y era diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado. Incluso los recuerdos más poderosos que había poseído en el pasado, como la lave del estuario y la corona del crepúsculo, parecían juguetes destinados a un infante en comparación con la complejidad insondable del entramado que se ocultaba en los recuerdos divinos. Tsunikasi se había matado un par de veces al presenciar más de lo que los mortales estaban destinados a percibir, como el tapiz interminable del destino que podía mostrarle la máscara del tejedor. No había resultado herido solo por mirar el entramado de los recuerdos divinos, claro. Pero había una gran diferencia entre echar un vistazo y fusionarse con ellos. Fusionarse con la Silver Bell ya había sido un shock. Así que Sunny dudaba en hacer lo mismo con la máscara del tejedor o la linterna de las sombras. Aún así, la tentación era demasiado fuerte. Finalmente, reuniendo valor, Sunny suspiró y convocó la linterna de las sombras. Pronto, una linterna del tamaño de la palma de la mano apareció en su mano. Estaba hecho de un material negro que se sentía como piedra, pero no era piedra, grabado con patrones intrincados que se asemejaban a las escamas de una serpiente. Una cadena corta estaba adjunta a un anillo de metal en su parte superior, igualmente negro. La puerta del farol estaba tallada en morión negro y brillante, Needles Tosai. No había luz que brillara a través de ella. En su lugar, la oscuridad alrededor de Sunny de repente parecía crecer, volverse más fría y más impenetrable. El farol de las sombras era hermoso, pero discreto, no parecía en absoluto un relicario dejado por un dios. Sin embargo, tal vez era exactamente el tipo de cosa que el elusivo dios de las sombras dejaría atrás. Además, solo tenía un encantamiento, que era bastante simple y trataba con conceptos absolutos como la eternidad y el infinito. Encantamiento, puertas de las sombras. Descripción del encantamiento: este farol devora la luz y puede contener, y luego liberar, una cantidad infinita de sombras. Ese encantamiento le había servido bien a Sunny en el pasado. De hecho, era una de las herramientas más útiles e irreemplazables en su arsenal. Se quedó inmóvil por un momento, estudiando la oscura memoria. Luego suspiró de nuevo y controló su encarnación sombría para que se enrollara alrededor del farol de piedra serpentina. En el momento siguiente, Sunny soltó un grito horrorizado y arrojó el farol lejos. Por supuesto, eso no sirvió de nada, así que recordó tarde que debía separarse de la memoria divina, permitiendo que su sombra temblorosa se alejara rápidamente. El farol de las sombras cayó al suelo y rodó unas cuantas veces, con su cadena resonando en el silencio. ¡Ah, maldita sea! Sunny se encontró acostado en el suelo, habiendo golpeado con fuerza su frente contra él. Por supuesto, su cabeza era bastante resistente, así que ni siquiera tenía moretones. Sin embargo, el maravilloso Mimic parecía haber recibido algún daño. La tabla del piso estaba agrietada, reparándose lentamente. Una cabaña de ladrillos no podía expresar realmente emociones, pero de alguna manera, Sunny sentía que estaba rodeado por un aura de resentimiento. Dejó escapar un aliento tembloroso. Sí, no voy a hacer eso de nuevo en un buen tiempo. Tal como lo esperaba, fusionarse con una memoria divina no era algo que un mortal como él estuviera destinado a hacer. Su mente era demasiado pequeña, fugaz y frágil para contener la vastedad del tejido del farol de las sombras, el peso de su encantamiento y la escala humillante de su extensión invisible. La memoria divina podría haber aparecido no más grande que una palma en el plano material, pero en verdad, su esencia era mucho más inmensa de lo que se podía imaginar. Sunny se incorporó lentamente y dejó escapar un gemido bajo. Al menos no empecé con la máscara del tejedor.
El farol de las sombras era una memoria divina del primer nivel, mientras que la máscara del tejedor era una memoria divina del séptimo nivel. Además, tenía más de un encantamiento tejido por la mano misma del tejedor. Sunny de repente se sintió agradecido de tener un poco de miedo a su máscara, habiendo sido traumatizado por su encantamiento. ¿Dónde está mi ojo? Hace mucho tiempo. La había usado en varias ocasiones, la última vez ya como santo, para ver si realmente estaba libre de los hilos del destino y desconectado de su tapiz. Recordar esas veces siempre lo hacía temblar. Por supuesto, fusionarse con la máscara del tejedor sería mucho más misericordioso que presenciar el destino sin el privilegio de mirar hacia otro lado. Su mente no se derretiría, se rompería ni colapsaría bajo la presión. Era solo que convertirse en uno con algo tan superior a él mismo planteaba un alto riesgo de que su sentido de identidad fuera sustituido por completo por esa cosa. Sunny no tenía planes de pasar el resto de su vida creyendo genuinamente que no era una persona, sino una máscara de madera. Ya había estado muy cerca de convencerse de manera irrevocable de que era un farol de piedra intrincado. Sacudiendo la cabeza, Sunny cerró los ojos por un momento y luego lanzó una mirada oscura al farol de las sombras. Eso estuvo cerca. La experiencia de fusión con la memoria divina había sido realmente peligrosa, pero no del todo inútil. Lentamente, la expresión de Sunny cambió. Dicho esto, no había sido inútil. Recordando ese breve momento de ser uno con el farol de las sombras, escrutó sus sentimientos con atención. No había logrado realmente comprender las matices del tejido de hechizos de la memoria divina, pero sí se volvió brevemente consciente de su esencia verdadera. Esa impresión, aunque momentánea, le impartió una comprensión mucho más profunda del farol de las sombras y de su único encantamiento. De repente, los ojos de Sunny se abrieron de par en par y miró la puerta de morión brillante del farol de piedra con total incredulidad. No, no puede ser. Sin embargo, podía serlo. Estaba paralizado por el shock. ¿Las puertas de las sombras? Hace mucho tiempo, poco después de recibir el de las sombras, Sunny se había preguntado cómo podía contener una cantidad literal de infinitas sombras. ¿A dónde iban realmente las sombras que enviaba al farol? Incluso había enviado una de sus propias sombras adentro, aprendiendo muy poco como resultado. También había intentado almacenar el fragmento del reino de las sombras en el pequeño farol de piedra, tratando de probar si su capacidad era realmente infinita. El fragmento podía enviarse al farol de las sombras, lamentablemente. No importaba cuánto lo intentara Sunny, no podía recuperarlo. No había razón que Sunny conociera por la que el fragmento del reino de las sombras no regresara del interior del farol, como lo harían todas las demás sombras. Pero eso era lo que había descubierto en la isla de Aletea. El descubrimiento había aplastado su esperanza de poder mover su pedazo de un dominio divino libremente a donde quisiera. Pero ahora, Sunny tenía una fuerte sospecha sobre cuál era la razón. Era porque el nombre del único encantamiento del farol de las sombras era mucho más literal de lo que había pensado. Puertas de las sombras. No de las sombras, sino de la sombra. Hecho pálido y débil por el resplandor del día. La sombra rió y se levantó del suelo. Eso era lo que el hechizo de la pesadilla llamaba al dios de las sombras en la descripción del farol. Así que, las puertas de las sombras eran realmente las puertas del dios de las sombras. ¿A dónde llevarían las puertas del dios de las sombras? Sunny miró el pequeño farol de piedra y su diminuta puerta de morión con una expresión de horror. Solo había una respuesta lógica. Llevarían al reino del dios de las sombras. Capítulo 1952, Parálisis por elección. Simplemente no termina hoy. Sunny miró el farol de las sombras con una expresión extraña. Hoy,
había descubierto la clave para dominar el siguiente paso de la danza de las sombras, había elevado su hechicería y, ahora, se enteró de que la puerta al reino de las sombras había estado en su bolsillo todo el tiempo. Bueno, técnicamente, estas revelaciones se habían desplegado a lo largo de varios días como Eiko le recordó tan amablemente. Aún así, ¿cómo se suponía que su corazón debía manejar tantos descubrimientos asombrosos? ¿Quién le importa a mi corazón? Tengo 6 de repuesto, de todos modos. Poniéndose de pie, Suni recogió cuidadosamente el farol de las sombras y lo estudió, con un ceño profundo formándose en su rostro. Estaba bastante seguro de que su teoría era correcta. En ese breve momento de fusión con la memoria divina, él y el farol de las sombras se habían convertido en lo mismo. En ese instante, había vislumbrado un poco de lo que el farol de las sombras realmente era, así como lo que yacía oculto debajo de su superficie. Aunque no podía comprenderlo completamente, estaba seguro de una cosa. La puerta del farol de las sombras llevaba directamente al reino de las sombras. Esto explicaría por qué podía contener una cantidad infinita de sombras, así como por qué el fragmento del reino de las sombras podía almacenarse, pero no recuperarse. Ese fragmento había sido arrancado del reino de las sombras cuando un ser Dreadful escapó de él, y al devolver el fragmento, Suni estaba, de alguna manera, reparando una grieta en el reino de las sombras mismo. Y no había posibilidad de que pudiera sacar un dominio divino entero del farol, después de todo. Solo pensar en todo esto que hacían y se sintiera incrédulo. El reino de las sombras. Su mirada se volvió distante, mientras su mente vagaba por las implicaciones. De los 6 reinos divinos que existían, solo el séptimo, el reino de las sombras, permanecía. Cuando el reino de los sueños nació, lentamente consumió los reinos mortales, absorbiéndolos en sí mismo, junto con 5 de los 6 reinos divinos, o al menos eso le había dicho Flor del Viento. Suni sospechaba fuertemente que el mar de la tormenta había sido, una vez, el reino divino del dios de la tormenta. Godgrave probablemente había pertenecido al dios del sol. El bosque quemado podría haber sido el reino divino del dios del corazón. En cuanto al dios de la bestia, fragmentos de su reino perduraban en el dominio de la canción. Finalmente, la tierra parecía haber sido una vez el reino divino del dios de la guerra, el deidad patrona de la humanidad, mientras que 5 reinos divinos habían sido identificados, el reino de las sombras siempre había permanecido como un misterio. ¿Dónde estaba? Había sido devorado por el reino de los sueños. Si era así, ¿dónde en este mundo pesadillesco estaban los restos del reino del dios de las sombras? Suni nunca había visto ni oído hablar de un lugar que se asemejara al reino de las sombras. Así que siempre se había preguntado a dónde había ido. Y ahora, podía ir a averiguarlo. Ese pensamiento lo hizo estremecerse con un sentido de profundo terror. Podría hacerlo, debería hacerlo. La primera pregunta era simple: sí, podía. Su sombra había entrado en la linterna de las sombras cuando la adquirió por primera vez. Ahora, con la encarnación de las sombras y la capacidad de controlar directamente sus sombras, podía hacerlo él mismo. De hecho, probablemente podría haberlo hecho incluso antes de convertirse en un santo, simplemente usando el paso de las sombras para asumir una forma incorpórea. El único problema había sido lo desconocido dentro de la linterna, y que no habría nadie para invocarlo de vuelta. Pero ahora, uno de sus avatares podía sostener la linterna mientras otro se aventuraba dentro. Podía mantener al menos 2 avatares indefinidamente, y el paso de las sombras ya no drenaba su esencia de manera pasiva. La posibilidad ciertamente existía, pero, ¿debía hacerlo? La razón para la precaución era obvia. Aventurarse ciegamente en un reino divino caído era pedir problemas. Godgrave,
Stormsea y el bosque Quemado eran todos mortales, representando algunos de los rincones más pesadillescos de este mundo angustiante. Sunny no tenía razón para asumirlo, pero de alguna manera sentía que el reino de las sombras podría ser el más terrible de todos. Sin embargo, también había una razón convincente para explorarlo, su núcleo de titán perdido. Su aspecto siempre había hecho que fuera más difícil saturar su alma, y esa dificultad parecía aún mayor ahora que era un santo, especialmente dada la ausencia de criaturas de las sombras para cazar. ¿No sería razonable asumir que había muchas de ellas en las ruinas del reino de las sombras? Entrar en el reino de las sombras era la forma más segura en la que podía pensar para convertirse en un titán. Si Sunny lograba convertirse en un titán trascendente, ganaría otro núcleo, otra sombra y otro avatar, y además, Serpiente también ascendería. Eso le permitiría a Serpiente adoptar las formas de titanes que Sunny había derrotado, como el titán caído Goliat o la bestia del invierno. Tal poder agregaría una carta ganadora valiosa a su arsenal, y la necesitaba desesperadamente, especialmente con los soberanos a los que enfrentarse. Un largo suspiro escapó de los labios de Sun. Maldición. Porque tenía tanto que hacer ya. Su plan inmediato era crear recuerdos, pero también estaba la guerra inminente, su necesidad de aprender sobre los soberanos antes de enfrentarlos en batalla, y Nefis finalmente regresaba al campamento. Eso significaba que finalmente podía verla de nuevo. Ahora, explorar el reino sin luz de un dios muerto se había agregado a su lista de cosas por hacer. Sunny se cubrió la cara con una palma y gimió. ¿Qué demonios? Con 7 cuerpos, ¿cómo estaba más ocupado que nunca? Sacudiendo la cabeza, tomó una profunda respiración y miró al techo. Por ahora, la única pregunta era, ¿qué iba a hacer primero? ¿Colarse en el reino de las sombras o lograr un avance en el tejido? ¿Qué hubo, maracuchos? Espero que estén con un patacón o unas arepas cabimeras bien cargadas. Capítulo 1953. Un pequeño paso para la sombra. Sunny definitivamente sabía cuál sería la decisión inteligente. La decisión inteligente sería concentrarse en el tejido por ahora, considerar lentamente los peligros potenciales de aventurarse en el reino de las sombras, y hacer preparaciones exhaustivas antes de entrar en la linterna. Por ejemplo, tenía que decidir cuál de sus encarnaciones exploraría el reino de las sombras. Enviaría al Señor de las Sombras y sus 3 sombras compañeras para tener tanto poder como fuera realista posible en la situación actual a su disposición allí. O enviaría una sola encarnación como exploradora, para minimizar el daño en caso de que fuera destruida por una amenaza abrumadora. También sería mejor considerar muchas cosas, hacer una investigación extensa, consolidar sus avances recientes y hacer arreglos antes de pasar por las puertas de las sombras. Eso dicho, al diablo con eso. El atractivo de un reino divino inexplorado, el reino de las sombras, era demasiado irresistible. Aunque Sunny sabía que sería más sabio permanecer paciente, no podía imaginarse sumergirse en el proceso lento y meticuloso de crear recuerdos sin saciar primero su curiosidad y fascinación. ¿Cómo se suponía que debía concentrarse en tejer patrones intrincados de cuerdas etéreas cuando había un portal a un reino divino literal descansando básicamente en su bolsillo? No solo a cualquier reino divino, sino a uno que había pertenecido al mismo Dios del que originaban los poderes de Sunny. Sería demasiado difícil. Aceptado, no tenía ambiciones de emprender una expedición real todavía. Más bien, lo que Sunny quería hacer era echar un primer vistazo al reino de las sombras y explorarlo brevemente. Solo para saber qué lo esperaba allí y de qué tenía que protegerse. Con ese conocimiento, podría prepararse mejor para la expedición real.
Incluso podría querer crear unos recuerdos específicos para ayudarlo a enfrentar los peligros del reino de las sombras. Así que tenía que hacerse antes de sumergirse en el tejido. Tenía que hacerse ahora. Sunny se dio la vuelta, caminó hasta el medio del sótano y extendió la mano. La linterna de las sombras colgaba libremente de sus dedos. Siguiendo un comando mental, la pequeña puerta de Morión se abrió, revelando una entrada oscura. Permaneció inmóvil por unos momentos, absorbido por un silencio solemne. Luego, miró hacia abajo, a su sombra. Bueno, ¿qué estás esperando? Vamos, date prisa, entra. La sombra sombría lo miró en shock, luego se señaló a sí misma con un dedo, como preguntando. ¿Quién? ¿Yo? Sunny levantó una ceja. ¿Por qué? Claro que sí. Digo, ¿quién más? ¿Acaso pensabas que enviaría mi cuerpo original al reino de las sombras? Se rió con desdén. Claro que no. Eso es la tierra de la muerte, ¿sabes? La sombra sombría quedó atónita por unos momentos, luego bajó las manos. Y lentamente apretó los puños, mirando a Sunny con una mirada asesina. Sunny ignoró sus travesuras y activó la encarnación de las sombras, tomando el control directo de su sombra. Aquí vamos. Se deslizó por su pierna, subió por su brazo y hacia la puerta abierta de la linterna de las sombras. Reino de las sombras. En ese breve momento antes de entrar en la oscuridad dentro, Sunny consideró lo que sabía sobre él. Verdaderamente, no era mucho, y la mayoría de lo que sabía había venido de la descripción del fragmento. Cuando Shadow creó la muerte, se convirtió en la muerte. Todo lo que Shadow devoraba moría, y todo lo que moría era devorado por Shadow. La muerte era una ley absoluta, y así, aquello que era siempre cambiante ya no cambiaba más. El tiempo era una ley absoluta, y así, aquello que era eterno ya no era eterno más. El espacio era una ley absoluta, y así, aquello que era interminable ya no era interminable más. Blandiendo el tiempo, el espacio y la muerte, los dioses derrotaron y encadenaron a sus enemigos. Sin embargo, hubo aquellos que desafiaron incluso las leyes absolutas. Uno de estos seres se liberó del reino de las sombras después de ser devorado por él, y al hacerlo, astilló varios fragmentos pequeños de él. Este es uno de los fragmentos. Era extraño, realmente. El encantamiento de la pesadilla parecía no hacer distinción entre el dios de las sombras, su dominio, su reino y la muerte misma. Casi sonaba como si el reino de las sombras estuviera ubicado dentro del dios de las sombras. Morir y ser devorado por el dios de la muerte se usaba indistintamente. Todo lo que devoraba moría, y todo lo que moría era devorado por él, terminando así en el dominio de Shadow. En el reino de las sombras. Esik. ¿Es el reino de las sombras, el mar del alma del dios de las sombras? La idea no parecía tan descabellada, pero tampoco era completamente plausible, principalmente porque Sun no sabía mucho sobre los dioses, que eran inescrutables. Los dioses habían poseído almas propias. Habían poseído cuerpos físicos. Si era así, ¿cómo se veían? Todos sabían que los dioses estaban muertos, pero, ¿dónde estaban sus cadáveres? Godgrave se llamaba así, porque la gente asumía que el esqueleto titánico había pertenecido una vez a un dios, pero Sunny no compartía esa creencia. Un momento antes de que su encarnación entrara en la linterna, Sunny de repente se estremeció. Si asumía que el reino de las sombras era de hecho el mar del alma del dios de las sombras, o al menos un equivalente divino de uno, entonces no sonaba inquietantemente similar a su propio alma sin luz. Después de todo, las sombras de todo lo que Sunny mataba terminaban en su mar del alma. En cierto sentido, aquellos a los que mataba también eran devorados por él. Recordó la descripción del reino de las sombras, también. Todo lo que atesoras, todo lo que nutres, todo lo que comienza contigo un día será mío, será bienvenido por mí, devorado por mí y encontrará paz dentro de mí. Esta es la misericordia de Shadow.
Las sombras silenciosas contenidas en la oscuridad tranquila del alma de Suni eran, de hecho, bastante pacíficas. Sus ojos se abrieron un poco y una semilla de un pensamiento apareció en su mente. Pero antes de que pudiera florecer y brotar, su encarnación pasó por las puertas de las sombras y se encontró en otro lugar. Suni jadeó. Capítulo 1954, Reino de las Sombras. Suni se encontró parado en la cima de un montículo alto, con una vasta extensión desolada de colinas oscuras extendiéndose en todas direcciones frente a él. No había hierba, ni árboles, ni musgo ni flores. Ningún signo de vida en absoluto, solo quietud y silencio. Era un contraste marcado con los terribles alcances de Gograve, donde todo estaba consumido por la selva bermellón extendida que bullía con vida hambrienta, inquieta y abominable. El suelo estaba cubierto por una capa suave de fino polvo negro, pero se sentía más sólido que una duna de arena. Lo que lo hizo jadear no fue el paisaje desolado, sin embargo, sino todo lo demás que percibía. Había luz. Había esperado que el reino de las sombras fuera una tierra de oscuridad eterna, completamente sin luz y cubierta por un velo de sombras. Sin embargo, en cambio, su vasta extensión oscura estaba iluminada por una hermosa radiación plateada, como si descansara bajo un cielo lleno de estrellas. Solo que no había estrellas. Mirando hacia arriba, Suni vio un cielo negro. Al menos, él asumió que era un cielo, aunque no había forma de saberlo. No había estrellas ni luna, solo una vasta extensión aparentemente interminable de oscuridad. Sin embargo, había nubes. Lejos en la distancia, un vasto frente de tormenta se movía a través de la llanura oscura. Eso era lo que Suni quería llamarlo. En cualquier caso, en realidad, las nubes no eran realmente nubes, y la tormenta no era realmente una tormenta. Las nubes no estaban formadas de vapor de agua, sino de partículas de luz etérea. Brillando con un resplandor plateado, se movían y giraban como si fueran llevadas por vientos fantasmales. Las corrientes empíreas eran como hermosos ríos de luz estelar que iluminaban la tierra desolada, haciendo que las inmensas sombras antiguas que la poblaban fluyeran y danzaran. Era una vista impresionante. Pero, más que eso, incluso desde la distancia, Suni podía sentir la violencia aterradora de la tormenta radiante. Era algo desalentador y escalofriante, que lo hacía querer sumergirse más en el abrazo de las sombras para ocultarse. ¿Era una tormenta de luz? No. No era luz. Al observar más de cerca, Suni se estremeció ligeramente. Esas chispas de luz plateada. Las reconoció por lo que eran. Era esencia de alma. La tormenta que rugía sobre la llanura oscura era una tormenta de esencia. No estaba seguro de qué pensar al respecto. Al mismo tiempo que sus ojos estaban cautivados por la vista de la hermosa y terrible tormenta de almas, sus otros sentidos inundaban su mente con sensaciones intensas. Por supuesto, estaba su sentido de las sombras. A medida que fluía en todas direcciones, Suni se sentía como en casa. Estaba rodeado de nada más que sombras, todas ellas indescriptiblemente antiguas e inconmensurablemente profundas. Sus oscuras profundidades eran tan vastas que casi se sentía perdido, y tan inmensas que casi se sentía abrumado por su escala. Su indiferencia tranquila y adormecida lo hacía sentir calmado y en paz. Las sombras eran su elemento fuente, después de todo. Aquí, en el reino de las sombras, Suni sentía más esencia espiritual que nunca fluyendo hacia su alma, calmándola y saciándola. Era, hasta tal grado que la taza a la que reponía la esencia de sombras se había vuelto lo suficientemente rápida como para mantener al menos un avatar más de manera indefinida, sin causar ninguna pérdida. Eso es bueno. Suni se esforzaba por mantener un equilibrio cuidadoso entre gastar y reponer su esencia. Mantener dos avatares en todo momento, el Señor de las Sombras y el compañero de Rain.
era lo que podía hacer sin drenar constantemente sus reservas. Por lo tanto, saber que podría dar una encarnación adicional para explorar el reino de las sombras sin cruzar el límite era una noticia bienvenida. Ahora, entonces, ¿debería echar un vistazo alrededor? No parecía haber peligro inminente a su alrededor, pero Sunny todavía permanecía en forma de sombra incorpórea por ahora. No podía ver estructuras ni detectar movimiento cercano, pero se sentía inquieto por alguna razón. En realidad, era completamente razonable que se sintiera incómodo. El reino de las sombras se suponía que era la tierra de la muerte, después de todo. Si todo lo que moría terminaba aquí, entonces las sombras de titanes impíos y horrores indescriptibles también estarían aquí. No. Claro, esas criaturas aterradoras se suponía que estaban muertas. Pero los seres de rangos superiores a menudo superaban tales limitaciones. ¿Acaso el dios de las sombras no lo había bendecido desde más allá de la tumba? Pensándolo bien, ¿o estarían aquí también las sombras de los dioses y los 7 demonios? Sunny se estremeció y avanzó con cuidado unos pasos, acercándose a la cima de la colina. Algo está mal, creo. Se sentía bastante extraño. No había dolor ni malestar, pero definitivamente sentía que algo en él no estaba bien. Su inquietud crecía cada vez más. ¿Qué es? Entonces se congeló. Si Sunny tuviera ojos en ese momento, sin duda se habrían entrecerrado. Fue porque vio una mota diminuta de luz plateada elevarse lentamente sobre su forma incorpórea, danzando en el viento fantasmal. Luego, otra y otra. ¿Por qué estaba emanando chispas de esencia de alma? Eso no tenía sentido. No solo porque no se suponía que perdiera esencia al azar, sino también porque Sunny nunca había poseído esencia de alma. Era bastante único, ya que poseía esencia de sombras en su lugar. Siguiendo un presentimiento ominoso, Sunny invocó las runas y miró tensamente el contador de sus fragmentos de sombra. Un momento después, sintió un atisbo de terror. Sus fragmentos de sombra estaban disminuyendo. La tasa no era alta, solo 1 o 2 cada momento, pero era innegable. Su alma estaba siendo drenada. No exactamente. No estaba siendo drenada, sino que se desintegraba lentamente. Era algo extraño e inexplicable, pero no podía negar el hecho. No estaba bajo un ataque al alma ni recibía daño al alma, ni siquiera sentía dolor, pero su alma se estaba desmoronando poco a poco. Se estaba descomponiendo y convirtiendo en esencia de alma pura. Si no fuera por las motas de luz radiante, Sunny ni siquiera habría sospechado nada. Sintiendo un terror creciente, miró hacia la distancia, donde la inmensa tormenta de almas rugía sobre la llanura oscura. Una tormenta compuesta de un número incalculable de chispas de esencia. Si Sunny tuviera cabello en ese momento, se le habría erizado. Maldición. ¿Qué demonios era este lugar? Siguiendo un instinto, Sunny asumió su forma humana e inmediatamente manifestó el manto de Enice. Una sombra era bastante vulnerable, después de todo, dejando el alma sin la protección de un cuerpo físico. Finalmente, el flujo de chispas de esencia que se elevaban sobre él se detuvo. Sunny tembló y soltó un suspiro de alivio. Eso estuvo cerca. Antes de que pudiera celebrar su salvación, sin embargo, su sentido de las sombras detectó un movimiento sutil a corta distancia. Y entonces, una flecha negra surgió repentinamente de la oscuridad, perforando fácilmente su pecho. Capítulo 1955. Bienvenida grosera. Sunny estaba en el corazón del reino de las sombras, un lugar donde se suponía que tenía una ventaja absoluta sobre sus enemigos. Sin embargo, no había sentido el más mínimo movimiento hasta el último instante. En retrospectiva, tenía sentido. ¿Quién más podría existir en este páramo oscuro y mortal aparte de criaturas similares a él? Solo sintió la flecha negra cuando ya era demasiado tarde para esquivarla. Sunny solo logró girar un poco el torso,
preparándose para el impacto. Tenía una esperanza leve de que el manto de Nice protegiera su cuerpo, ya que era una armadura trascendente, diseñada específicamente para desviar golpes en lugar de resistirlos directamente. Sin embargo, sus esperanzas fueron en vano. La punta de la flecha perforó su armadura con facilidad. También perforó su piel y músculos, deslizándose entre sus costillas y alcanzando su corazón. Si no hubiera sido por ese leve giro, en el último momento, su corazón habría sido destruido por completo. Ahora, solo estaba dañado. Un instante después, la punta de la flecha salió por su espalda y raspó la superficie interior del manto de Nice. Habiendo perdido su impulso, no logró romper la armadura como piedra nuevamente. Consumido por el dolor, Sunny fue lanzado hacia atrás por la fuerza devastadora del impacto. Voló varios metros hacia atrás, cayó en el polvo negro y rodó colina abajo a una velocidad terrible. El mundo giraba, y sintió un sabor a hierro en la lengua. El choque del impacto fue feroz y violento. Ser atravesado por la flecha dolía como el infierno. Peor aún, Sunny no tenía idea de dónde estaba el enemigo. ¿Y quién era el enemigo? La iniciativa estaba completamente del lado del arquero invisible, y este era al menos lo suficientemente poderoso como para romper con facilidad una armadura trascendente extremadamente duradera. Las cosas no pintaban bien para él. Por supuesto, había mucho que Sunny podía hacer. Aquí, en el reino de las sombras, era irrazonablemente poderoso, de hecho, se sentía más poderoso que nunca, como si el mundo mismo lo infundiera con una fuerza siniestra. Había un océano de sombras a su alrededor para manifestar. También estaban sus sombras, Saint, Fiend y Serpent. Podía convocarlas para que lo protegieran. Había paso de sombras y su capacidad para moverse grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos. Incluso sin el apoyo de otras encarnaciones y sin poder aumentarse a sí mismo, Sunny podía intentar darle una buena batalla al enemigo mortal que se escondía en la oscuridad. Sin embargo, no lo hizo. Había una solución mucho más segura después de todo. De pie en el sótano de la Emporio Brillante, Sunny miró la puerta abierta de la linterna de sombras y convocó de vuelta a su encarnación. Un momento después, su avatar desapareció de la pendiente de la colina oscura y se estrelló contra el suelo del Mimic maravilloso, soltando un gemido ahogado, deslizándose unos metros y chocando contra un expositor vacío de memorias. Sunny observó el stand con una expresión de dolor. Tanto porque estaba sintiendo la agonía del avatar como porque esa maldita exhibición le había costado bastante en Bastión. Su primer intento tentativo de incursión en el reino de las sombras. Parecía haber terminado justo así. Bueno, supongo que no es el mejor regreso a casa que podría haber esperado, aunque tampoco es el peor. Caminando hacia el avatar, que estaba tendido en el suelo, Sunny miró hacia abajo con una expresión sombría. Consideró con cuidado los pocos momentos breves que había pasado en el reino de las sombras. Era lo que había esperado. Esa tierra oscura era nebulosa y hermosa, pero también capaz de destruir almas de alguna manera. Si no fuera por lo resistente que era su propia alma, podría haber resultado mucho más dañada. De hecho, Sunny tenía una sensación de hundimiento de que, sin tejido de alma, el daño podría haber sido irreparable. Además de eso, había recibido una flecha atravesándole el pecho. Su corazón casi había sido perforado por completo. De hecho, la herida habría sido fatal para la mayoría de los humanos, incluso para los santos. Su avatar solo estaba vivo gracias al tejido de sangre, que le ayudaba a ignorar el daño en su corazón y mantener la sangre circulando por sus venas. Por ahora, el avatar lo miró desde abajo con el rostro pálido y los labios rojos de sangre. Sumiso. ¿Qué estás esperando, tonto? Date prisa y conviértete de nuevo en una sombra. Eso no curaría su herida,
pero al menos impediría que la herida matara su cuerpo. El avatar apretó los dientes, se demoró un momento y luego dijo, en un tono resentido. Ve al infierno, bastardo engreído. Sunny sonrió de manera agradable. Regañarse a sí mismo seguía siendo divertido. Pero si ya estamos en el infierno. Con eso, liberó el control de su encarnación y permitió que el avatar se convierta en una sombra una vez más. Gloomy estaba un poco dañado y parecía alterado por toda la experiencia, pero al menos no estaba vomitando sangre. Sunny suspiró y miró hacia el techo. Necesitaré reflexionar un poco antes de aventurarme de nuevo en el reino de las sombras. Bajó la mirada y observó la oscuridad que se escondía detrás de la puerta abierta de la linterna de las sombras. Sus pensamientos volvieron a lo que había visto, sentido y experimentado en el otro lado. Era un poco abrumador. Sin embargo, Sunny tenía la sensación de que había algo en particular que estaba pasando por alto en ese momento. Algo importante. Cuando un ceño fruncido apareció en su rostro, su sombra se agitó en el suelo. En el siguiente momento, los ojos de Sunny se abrieron de par en par y se echó hacia atrás. Casi al mismo tiempo, se oyó un suave crujido y otra flecha negra salió repentinamente de la puerta de la linterna de las sombras, rozando su cabeza por un pelo. Golpeó el techo arriba, rompiendo un agujero en él y haciendo que el maravilloso Mimic se estremeciera. Puedes seguirme. Aturdido y aterrorizado, Sunny cayó de espaldas. Se quedó congelado por un momento, aturdido, y luego cerró apresuradamente la puerta de la linterna de las sombras. Pasaron unos momentos en silencio tenso, pero no ocurrió nada más. El sótano de la Emporio Brillante estaba en silencio y en paz. La mente de Sun, sin embargo, estaba todo lo contrario. Mirando la linterna de las sombras con el rostro pálido, inhaló sharply y luego exhaló lentamente. ¿Qué demonios acabo de traer casi de ese lugar maldito?